La oficina estaba casi a oscuras, iluminada apenas por la tenue luz que se colaba entre las persianas metálicas. Afuera, la Ciudad de México rugía con su caos habitual, los claxones, los vendedores ambulantes que aún no cerraban, el murmullo de la vida que nunca dormía. Dentro, el silencio era opresivo. Julián Herrera, traje impecable y corbata aún apretada aunque ya pasaban de las 11 de la noche, se inclinaba sobre el escritorio de caoba. Movía con manos ansiosas un maletín negro repleto de fajos de billetes. El olor a papel y tinta fresca impregnaba la habitación como si se tratara de una bóveda bancaria improvisada. Con una llave pequeña, abrió un compartimento secreto en la pared, detrás de un cuadro de paisajes, y colocó el dinero con la precisión de quien repite un ritual aprendido. El sudor le resbalaba por la frente, pese a que el aire acondicionado estaba encendido. Cada billete que guardaba era un recordatorio del doble filo de su vida, prestigio de día, sombra de noche. Al terminar, respiró profundo como si así pudiera expulsar el miedo acumulado. Pero entonces lo sintió. Una presencia. Alzó la vista y en medio del despacho, de pie frente a él, estaba un hombre. No escuchó pasos, tampoco el chirrido de la puerta. Simplemente estaba ahí, como si hubiera emergido del aire mismo. Vestía ropas sencillas, una camisa clara sin botones ostentosos, pantalones desgastados, sandalias que parecían haber recorrido caminos polvorientos. Pero lo que más lo desconcertó fue la mirada, una mezcla de ternura y firmeza, como si lo conociera desde siempre. ¿Quién diablos eres?, soltó Julián con la voz cargada de rabia y miedo. El hombre no respondió de inmediato. Lo observó con serenidad, como quien aguarda a que el otro se desahogue. Finalmente dijo con tono suave: «Me llamas desde tu silencio, aunque no lo sepas». Julián retrocedió un paso, buscó con la mano el teléfono sobre el escritorio, pero el extraño continuó hablando. «Has escondido tu dinero en compartimentos, pero lo que intentas ocultar de los hombres ya es visible para Dios». El empresario se quedó helado. Aquellas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Nadie, absolutamente nadie, conocía el mecanismo secreto del despacho. Nadie, salvo él y el arquitecto que lo había construido, y ese hombre ya había muerto hacía años. «Sal de aquí ahora mismo o llamo a seguridad», gruñó Julián tratando de recuperar el control. El visitante se acercó un paso, sin agresividad, más bien con una calma desconcertante. «Julián Herrera, hijo de Marta, que rezaba cada noche por ti. He venido porque tu alma está en peligro». El empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Escuchar el nombre de su madre, fallecida hacía una década, le desarmó por completo. Su corazón latía con violencia, y por un momento creyó estar alucinando. Apretó los dientes, cerró con fuerza el compartimento secreto y se giró con brusquedad. «No sé quién eres ni qué buscas, pero aquí no tienes nada». El hombre inclinó apenas la cabeza. «No busco tu dinero, busco que recuerdes lo que realmente eres». Julián no soportó más. Caminó hasta la puerta, la abrió y señaló hacia el pasillo. «Fuera». Cuando volvió a mirar, el despacho estaba vacío. Ni rastro de pasos, ni sonido de puerta cerrándose. Solo el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Se dejó caer en el sillón, respirando agitado. «Estoy cansado. Demasiado trabajo, demasiada presión», se repitió, intentando convencerse de que todo había sido producto de su mente agotada. Pero el recuerdo de esos ojos no se borraba, ni el eco de esas palabras. «Tu alma está en peligro». Y mientras el reloj marcaba la medianoche, Julián no sabía que aquel encuentro sería apenas el inicio de una cadena de sucesos que lo arrastrarían a confrontar todo lo que había construido. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos, que revelarán hasta dónde puede llegar el peso de los secretos. El amanecer llegó con un cielo grisáceo sobre la Ciudad de México. Desde la ventana panorámica de su penthouse en Polanco,
Julián observaba el movimiento incesante de autos y peatones mientras sostenía una taza de café demasiado cargado. Apenas había dormido unas horas, pero no dejaba que el cansancio se notara. La imagen era importante. Siempre debía mostrarse fuerte, impecable, exitoso. En la televisión, un noticiero matutino hablaba de corrupción en obras públicas, pero Julián subió el volumen de la cafetera para no escucharlo. El eco de lo ocurrido en la oficina la noche anterior aún lo perseguía. Decidió enterrarlo bajo la rutina, como hacía con todo aquello que lo incomodaba. Unos minutos después, bajó al comedor donde lo esperaba Adriana, su esposa. Siempre elegante, con vestidos de diseñador y un aire distante que se había vuelto costumbre tras años de matrimonio. Ella hojeaba una revista de modas mientras bebía jugo de naranja en una copa delgada. «Buenos días», dijo Julián, forzando una sonrisa. «Buenos», respondió ella sin mirarlo. «¿Vienes tarde hoy?» «Tengo una junta con el comité de licitaciones y después un almuerzo con inversionistas extranjeros. Ya sabes cómo es esto». Adriana asintió sin interés. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Tenía todo lo que podía desear en términos materiales, pero hacía tiempo que la cercanía con su marido se había diluido en un protocolo casi mecánico. Mauricio, el hijo de ambos, entró de golpe. 22 años, estudiante universitario, cabello desordenado, una chamarra con parches de colectivos estudiantiles. Llevaba la rebeldía tatuada en la voz. «Papá, ¿ya viste lo del periódico? Otra empresa constructora acusada de sobornos. Seguro la tuya va en la misma lista», soltó con sarcasmo. Julián apretó la mandíbula. «Cuida tu tono. Lo que yo construyo da trabajo a cientos de familias». «Sí, trabajo mal pagado mientras ustedes se llenan los bolsillos», respondió el muchacho antes de tomar un pan y salir sin despedirse. Adriana lo siguió con la mirada reprobatoria, pero no dijo nada. Julián se quedó unos segundos inmóvil, conteniendo la rabia. Sabía que su hijo no estaba del todo equivocado y esa era la herida que más dolía. Horas después, en la sede de su constructora, el ambiente era muy distinto. Secretarias bien vestidas, pasillos alfombrados, oficinas con vidrios polarizados. Todos lo trataban con una mezcla de respeto y temor. Julián caminaba con paso seguro, ocultando la tormenta interior. Ricardo, su socio de toda la vida, lo esperaba en la sala de juntas. Moreno, corpulento, siempre con un reloj de lujo ostentoso en la muñeca. Tenía la sonrisa de los hombres acostumbrados a manipular. «Hermano, tenemos luz verde para el nuevo contrato en Veracruz. Pero ya sabes, hubo que aceitar algunas manos en el gobierno». Le guiñó un ojo mientras encendía un puro. Julián respiró hondo. Esa era la parte de su vida que no aparecía en revistas ni entrevistas. El engranaje secreto que mantenía de pie su imperio. Sobornos, favores, dinero oculto en cuentas que nadie debía rastrear. «Mientras no se filtre nada, todo seguirá como siempre», respondió, tratando de sonar confiado. Ricardo soltó una carcajada grave. «Por eso te admiro, Julián. Eres el rostro perfecto, empresario ejemplar, filántropo que dona a iglesias, benefactor de orfanatos. ¿Quién sospecharía que también jugamos en las ligas oscuras?» Las palabras lo golpearon más de lo que quiso admitir. No era la primera vez que escuchaba esa descripción, pero tras lo ocurrido la noche anterior sonaban distintas. Filántropo de día, corrupto de noche. Era cierto, y lo sabía. Al caer la tarde, Julián volvió a su oficina privada. Encendió una lámpara cálida, abrió una botella de vino y se dejó caer en el sillón. Sacó una fotografía vieja, él de niño, junto a su madre Marta, frente a una iglesia en su pueblo natal. Ella sonreía con un rosario entre las manos. La imagen lo removió. Pensó en lo que aquel hombre había dicho. «Tu alma está en peligro». Trató de sacudir la sensación, pero cuanto más lo intentaba, más lo perseguía la certeza de que algo estaba empezando a quebrarse. Y mientras las luces de la ciudad encendían su resplandor nocturno, Julián no sabía que esa doble vida que tanto se esforzaba en sostener
comenzaba a resquebrajarse con grietas invisibles, cada vez más profundas. La noche era húmeda y densa. Una llovizna ligera caía sobre la ciudad y el sonido de los coches chapoteando en el pavimento mojado llegaba hasta las ventanas de la oficina privada de Julián. Él se encontraba revisando documentos con gesto tenso, tratando de enfocar su mente en los números, pero cada palabra parecía desvanecerse en la página. Desde el encuentro anterior el aire parecía más pesado, y aunque había convencido a todos, incluso a sí mismo, de que había sido una ilusión, en el fondo sabía que no era así. De pronto, un crujido extraño lo hizo levantar la cabeza. El corazón le dio un salto. Frente al ventanal con la ciudad iluminada de fondo, estaba el mismo hombre. Su ropa sencilla parecía fuera de lugar en aquel despacho lujoso, y sin embargo, encajaba con una naturalidad desconcertante. «Otra vez tú», murmuró Julián, poniéndose de pie con brusquedad. «¿Cómo entraste aquí?» El desconocido lo miró con esa serenidad que desarmaba cualquier intento de intimidación. «No necesito abrir puertas para llegar a ti». Julián apretó los puños. «Escucha, no sé quién eres ni qué truco estás usando, pero esto tiene que parar». El hombre dio un paso adelante, sin sombra de amenaza. «No soy un truco. Vine porque tu vida se ha convertido en un muro de secretos, y ese muro está a punto de caer sobre ti». El empresario sintió que la respiración se le agitaba. «¿Quieres dinero? ¿Es eso?» Su voz sonó más nerviosa de lo que pretendía. «Si lo que buscas es chantaje, dime cuánto y terminemos con esto». El hombre negó suavemente con la cabeza. «No he venido por tu dinero. Vine porque sigues escondiendo lo que no puedes esconder de Dios». Julián golpeó el escritorio con la palma abierta. «Basta, ¿quién te paga para decir esas tonterías?» El desconocido lo observó fijamente, y su mirada atravesó las defensas del empresario como cuchillas invisibles. «Tu madre oraba por ti cada noche. Ella pedía que nunca olvidaras el camino de la verdad, pero elegiste otro sendero». El nombre de su madre volvió a clavarse en su pecho como una daga. Marta. Aquella mujer de fe inquebrantable, siempre con un rosario en las manos, siempre hablándole de justicia, de honradez, de servir a los demás. Había muerto sin ver en qué monstruo se había convertido su hijo. Julián sintió un nudo en la garganta y lo disimuló con rabia. «No tienes derecho a hablar de ella. Tengo derecho porque ella pidió que nunca te abandonara». El tono fue firme, pero no había reproche en su voz, solo una compasión que lo desarmaba aún más. El empresario retrocedió hasta apoyarse contra el escritorio. «Si realmente eres quien dices ser», titubeó, con un hilo de voz incrédulo, «¿por qué a mí? Hay millones de hombres más sucios, políticos, criminales. ¿Por qué perder tu tiempo con un empresario cualquiera?» El visitante inclinó levemente la cabeza. «Porque tu corazón todavía late con la posibilidad de elegir, y lo que el mundo ve como poder, para Dios es apenas una carga que estás arrastrando». El silencio se volvió insoportable. El tic-tac del reloj de pared parecía un martillazo en la mente de Julián. Cada palabra lo hacía sentir desnudo, vulnerable, como si todo el peso de sus culpas se desplegara frente a él. Finalmente, explotó. «Vete de mi vida. No quiero sermones». Cuando alzó la vista, el hombre ya no estaba. El despacho estaba vacío, igual que la otra vez. La ciudad seguía iluminada tras el ventanal, indiferente al derrumbe interior de un hombre que no sabía si estaba perdiendo la razón o si en verdad lo había visitado alguien más grande que todo lo que conocía. Con las manos temblorosas, Julián se dejó caer en su silla. El eco de aquella voz lo seguía como un susurro imposible de callar. «He venido porque tu alma está en peligro». Esa noche, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El sol se levantaba sobre el Valle de México, pero para Julián Herrera no había amanecido. Llevaba 2 noches sin dormir bien. Los recuerdos de aquel hombre apareciendo en su despacho lo mantenían inquieto. Aún así, se obligó a colocarse el traje oscuro más caro, la corbata de seda azul y a cubrir su cansancio con un perfume fuerte.
Tenía que demostrar control, aunque por dentro se sintiera desmoronado. En el elevador de la constructora miró su reflejo en las puertas metálicas. Se veía imponente, como siempre, pero sus ojos delataban algo distinto: miedo. A cada segundo temía que ese rostro sereno volviera a materializarse en cualquier rincón. Cuando llegó al piso principal, un grupo de empleados lo saludó con respeto, casi con servilismo. Nadie se atrevía a mirar más de lo necesario. Julián correspondió con un gesto seco y siguió hacia su oficina. No podía permitir que percibieran la debilidad que lo rondaba. Ese mismo día, su asistente le llevó un sobre cerrado. «Licenciado, esto acaba de llegar por mensajería. Viene del SAT». Julián lo abrió con rapidez. El documento hablaba de una revisión preventiva sobre sus declaraciones fiscales. Una simple auditoría, en apariencia, pero él sabía que detrás de esas palabras había peligro. Su corazón dio un vuelco. Más tarde, durante un almuerzo con empresarios y funcionarios, trató de mostrarse seguro. En un restaurante de Polanco, entre copas de vino tinto y cortes de carne jugosos, escuchaba los chismes sobre licitaciones y concesiones. Fingía reír, hacía comentarios ingeniosos, pero cada tanto su mente se desviaba hacia el sobre que había recibido. Sentía que todos lo miraban como si supieran algo. De regreso a la oficina, Ricardo lo esperaba con la impaciencia que lo caracterizaba. «Julián, tenemos una oportunidad enorme», dijo, golpeando la mesa con entusiasmo. «Una obra en Tamaulipas. Miles de millones. Pero para asegurarla, tenemos que mover contactos más arriba, y eso cuesta». «¿Cuánto?», preguntó Julián con voz baja. «Lo de siempre, pero multiplicado por 5. Julián se masajeó las sienes. «Ricardo, esto ya está yendo demasiado lejos». Su socio lo miró con incredulidad. «¿Demasiado lejos? Hermano, esto apenas empieza. Mira lo que hemos logrado. Casas de lujo, cuentas intocables, poder. ¿Vas a retroceder ahora?» El silencio se extendió. Julián pensó en su madre de nuevo, en aquella voz que lo había enfrentado sin levantar la voz, pero negó con la cabeza, como si pudiera expulsar el recuerdo. «Está bien, pero debemos ser más cuidadosos que nunca». Ricardo sonrió satisfecho. «Ese es mi Julián, el que no se deja vencer por nada». Al quedarse solo, Julián abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro guardaba un rosario viejo, el mismo que había pertenecido a su madre. Lo sostuvo entre los dedos, sin atreverse a rezar. Se preguntaba si hacerlo sería reconocer que estaba perdido. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Adriana en la sala. Estaba sentada con una copa de vino, mirando un noticiero donde se hablaba de irregularidades en contratos de obra pública. Cuando Julián entró, ella lo observó con una mezcla de curiosidad y sospecha. «¿No te preocupa que un día tu nombre aparezca ahí?», preguntó sin rodeos. Él trató de reír, pero el sonido salió forzado. «No te dejes llevar por rumores. Son ataques políticos, nada más». Ella no respondió. Se limitó a dar un sorbo a su copa, pero su silencio pesó más que cualquier palabra. Julián subió a su estudio privado. Desde la ventana veía las luces de la ciudad extendiéndose como un océano interminable. Por primera vez, sintió que todo aquello que había construido, todas esas luces que creía dominar, podían apagarse de un momento a otro. El miedo se convirtió en un huésped permanente, y aunque aún se negaba a admitirlo, empezaba a entender que las grietas de su poder no se podían ocultar para siempre. El insomnio se convirtió en la nueva rutina de Julián. Cerraba los ojos y sentía que alguien lo observaba. Abría las cortinas de su habitación y veía su propio reflejo distorsionado en los ventanales, como si la sombra de aquel hombre se ocultara detrás. Ni el vino caro, ni las pastillas que le recetaba un médico privado lograban darle descanso. Una madrugada, incapaz de dormir, decidió conducir su auto deportivo por las avenidas semivacías de la ciudad. El rugido del motor lo hacía sentir dueño de la noche. Sin embargo, en un semáforo solitario,
Cuando bajó la ventanilla para encender un cigarro, escuchó una voz tranquila. No importa la velocidad con la que huyas, siempre te alcanzará lo que llevas dentro. El cigarro cayó de sus dedos. Giró la cabeza con brusquedad y lo vio sentado en el asiento del copiloto. El mismo hombre, la misma mirada profunda. «No puede ser», exclamó Julián, con el sudor resbalando por sus sienes. «Soy tan real como tu miedo», respondió el visitante con calma. Julián pisó el acelerador y el coche avanzó con furia zigzagueando entre avenidas. El corazón le palpitaba como si fuera a estallar. Pero cuando miró de nuevo, el asiento estaba vacío. El único sonido era el de sus propias respiraciones agitadas y el rugido del motor. Llegó a un restaurante de lujo horas después, buscando refugio en la rutina. Se sentó en su mesa habitual, donde los meseros lo conocían y le ofrecían atenciones desmedidas. Intentó relajarse con un whisky caro, observando a los demás empresarios que conversaban sobre inversiones y viajes, y entonces, entre los comensales, lo vio. Al fondo, sentado solo, estaba el mismo hombre. Vestía igual de sencillo, contrastando con los trajes elegantes que lo rodeaban. No comía ni bebía, solo lo observaba en silencio. «¿Lo ve, señor?», preguntó Julián a un mesero señalando la mesa del fondo. «¿A quién, licenciado?». «Esa mesa está vacía». Julián parpadeó. Efectivamente, no había nadie. Tomó el vaso con ambas manos y bebió de un solo trago, como si el alcohol pudiera ahogar la visión. Al llegar esa noche a su casa, Adriana dormía y el silencio era pesado. Subió a su estudio y abrió una de las carpetas con contratos falsificados. Pasó las hojas con desesperación, buscando convencerse de que todo seguía bajo control. Entonces, en el reflejo del ventanal, apareció él otra vez, no como una figura material, sino como una sombra luminosa que lo miraba desde el cristal. «¿Qué quieres de mí?», gritó Julián, con la voz quebrada. La figura respondió sin abrir los labios, como si hablara dentro de su mente. «No vine a destruirte, sino a darte la oportunidad de elegir. ¿Hasta cuándo esconderás lo que no puedes esconder de Dios?». Julián se cubrió el rostro con las manos, luchando contra el temblor. «Déjame en paz, no quiero escucharte». Pero el eco de la pregunta quedó suspendido en el aire, como un zumbido que se repetía una y otra vez. No había escapatoria. Los días siguientes fueron iguales. Caminaba por la calle y sentía que lo seguían. En una junta, entre la multitud de trajes y corbatas, juraba verlo observándolo desde un rincón. Incluso en sus sueños, aparecía de pie junto a su cama, con los mismos ojos serenos. El empresario, acostumbrado a tener el control absoluto de cada detalle, se sentía ahora como un hombre perseguido por una sombra imposible de ignorar. La certeza lo desvelaba, ya no era dueño de su vida, y en el fondo, por más que lo negara, empezaba a temer que aquel visitante no fuera un delirio, sino la presencia que su madre siempre le dijo que un día lo confrontaría. El domingo por la tarde, Julián regresó temprano a casa con la esperanza de descansar un poco, pero la tensión familiar lo recibió antes de cruzar la puerta. Desde la sala escuchó la voz de Mauricio, su hijo, discutiendo acaloradamente con Adriana. «No puedes seguir defendiendo a papá», decía el muchacho con un tono cargado de furia juvenil. «Todo el mundo sabe que sus negocios están manchados». «Baja la voz, Mauricio», replicó Adriana nerviosa. «No tienes pruebas». Julián entró y el silencio se hizo inmediato. El joven lo miró con los ojos encendidos, mezcla de odio y decepción. «Justo a tiempo. Explícame, papá, ¿de dónde sale tanto dinero? ¿De contratos limpios o de sobornos?». Julián apretó los labios. «Cuida tu boca. No sabes de lo que hablas». «Claro que sé». Mauricio golpeó la mesa con la palma abierta. «En la universidad hablamos todo el tiempo de empresarios corruptos como tú. Tú eres parte del problema de este país». Adriana intentó intervenir, pero Julián levantó la voz. «Ya basta. No toleraré que me faltes al respeto en mi propia casa». El joven dio un paso al frente. «No es falta de respeto, es la verdad. ¿Sabes lo que pienso? Que todo lo que tenemos está manchado.
Esta casa, estos muebles, hasta la ropa que usas, yo no quiero ser parte de tu farsa. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Julián, que había enfrentado a políticos, empresarios y autoridades sin titubear, sintió que nada lo hería tanto como la acusación de su propio hijo. Respiró hondo y trató de imponerse. Mauricio, eres joven y no entiendes cómo funciona el mundo real. Hablas de justicia, de ideales, pero la vida no es tan simple. El muchacho lo miró con desprecio. No, no es simple, pero tampoco debería ser tan sucia. Prefiero ser pobre y limpio que rico y podrido como tú. Adriana cerró los ojos agotada, incapaz de detener el enfrentamiento. Julián levantó la mano como si quisiera golpear la mesa, pero se contuvo. El silencio fue interrumpido por un leve crujido. Mauricio frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Julián giró la cabeza y lo vio. En la esquina del comedor, apoyado contra la pared, estaba aquel hombre otra vez. Lo miraba con calma, sin intervenir, pero la sola presencia llenó la habitación de un peso insoportable. El empresario parpadeó con el corazón en la garganta. «No», susurró sin darse cuenta. «¿Qué dices?», preguntó Adriana confundida. «Nada», respondió Julián de inmediato tratando de disimular. Pero su mirada seguía fija en esa figura. Jesús lo observaba sin juicio, como si esperara que él mismo entendiera la lección. Y por primera vez, Julián sintió vergüenza, no miedo. Vergüenza de estar frente a su hijo, acusado de lo que era en verdad, y frente a esos ojos que parecían ver hasta lo más oculto. Mauricio notó el temblor en las manos de su padre. «Mírate, ni siquiera puedes sostener tu propia mentira». El joven tomó sus cosas y salió de la casa dando un portazo que retumbó en todo el pasillo. Adriana, con lágrimas contenidas, se retiró sin decir una palabra. Julián quedó solo, de pie en medio de la sala, respirando con dificultad. «¿Por qué me haces esto?», preguntó al visitante invisible para los demás. La respuesta fue suave, apenas un murmullo que se mezcló con el silencio de la casa. «No te hago nada, solo muestro lo que siempre estuvo frente a ti». Cuando volvió a mirar, ya no estaba. La casa parecía vacía, pero en su interior la herida de las palabras de su hijo seguía abierta, ardiendo como un fuego imposible de apagar. Y Julián supo que esa vergüenza apenas era el inicio de un quiebre más profundo. El lunes por la mañana, Julián llegó a su oficina con el gesto endurecido. El fin de semana había sido un desastre. Discusiones con Mauricio, el silencio gélido de Adriana, la presencia insistente de aquel hombre que aparecía y desaparecía como si fuera dueño del tiempo. Se ajustó la corbata y trató de convencerse de que, al menos en el mundo de los negocios, todavía tenía control. Pero apenas cruzó la recepción, notó las miradas extrañas de sus empleados. En la mesa de la secretaria había un ejemplar del periódico del día con un titular enorme: «Constructoras bajo sospecha, sobornos en licitaciones millonarias». No decía su nombre directamente, pero las insinuaciones eran claras. Entró a su despacho de golpe y arrojó el periódico al suelo. Minutos después, Ricardo apareció, más alterado que de costumbre. «Ya viste, ¿no?», dijo cerrando la puerta tras de sí. «Están diciendo que una de las empresas favorecidas en las últimas obras del Estado es la tuya. No me nombres aquí», gruñó Julián con el ceño fruncido. «¿Quién filtró esa información?». Ricardo encogió los hombros. «Los periodistas siempre huelen la sangre. Pero tranquilo, aún no tienen pruebas». «¿Aún?», repitió Julián incrédulo. Su socio lo miró fijo. «Escucha, mientras no nos tiemble la mano no van a encontrarnos nada, pero si empiezas a dudar estamos perdidos». Las palabras lo hicieron arder por dentro. Dudaba. Claro que dudaba. No solo por el miedo a la justicia, sino por la voz constante que lo perseguía, recordándole que todo se derrumbaría. Esa misma tarde, 2 hombres de traje oscuro lo esperaban en el estacionamiento. Se identificaron como agentes federales. «Solo queremos hacer unas preguntas de rutina, licenciado Herrera». Lo condujeron a un despacho sobrio en un edificio gubernamental. El aire olía a papel viejo y café rancio.
Uno de los agentes, con una carpeta en la mano, comenzó con voz neutra. Hemos recibido reportes sobre posibles irregularidades en sus contratos. ¿Está dispuesto a colaborar? Julián intentó mantener la compostura. Mi empresa trabaja dentro de la ley. No tengo nada que ocultar. El agente lo observó sin pestañear, como si midiera cada palabra. Eso lo sabremos con el tiempo. Al salir, el estómago le dolía como si llevara una piedra dentro. La incertidumbre lo acompañó hasta casa. Esa noche Adriana lo enfrentó. Tenía en la mano una carpeta con documentos que había encontrado. ¿Qué es esto, Julián? Facturas falsas, cuentas en el extranjero. ¿Es verdad lo que dicen los periódicos? Él se quedó mudo, incapaz de inventar una mentira convincente. Adriana, esto no es lo que piensas. Ella lo miró con frialdad. Lo que pienso es que has construido una vida de cristal, y tarde o temprano se rompe. El silencio entre ellos fue insoportable. Julián subió al estudio, buscando refugio en la soledad, pero al abrir la puerta, ahí estaba de nuevo, el mismo hombre, sentado en su sillón como si le perteneciera. Todos empiezan a ver lo que escondías, dijo con voz serena, y pronto no tendrás dónde ocultarte. Julián cerró los ojos con desesperación. ¿Por qué no me dejas en paz? El visitante lo miró con compasión. Porque aún tienes una oportunidad de elegir. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba solo. El despacho vacío, pero el eco de aquellas palabras le retumbaba como martillazos en la cabeza. La presión no solo venía de fuera, ahora todo a su alrededor parecía conspirar para recordarle que sus cimientos se agrietaban sin remedio. El humo del cigarro llenaba el despacho de Ricardo con un olor denso y penetrante. Sobre la mesa de cristal reposaban varios documentos con números astronómicos, transferencias, cuentas extranjeras, rutas de dinero que parecían un laberinto imposible de rastrear. Julián se sentó frente a él fingiendo calma, aunque el corazón le latía como si quisiera escaparse del pecho. «Aquí está la jugada, hermano», dijo Ricardo con esa sonrisa confiada que lo caracterizaba. «Vamos a mover 700 millones de pesos, todo limpio. Nadie podrá seguir el rastro». «¿700?» repitió Julián tragando saliva. «Eso es una locura que nos pondrá en la cima. Ya no seremos simples empresarios, seremos intocables». Se inclinó hacia él, clavándole los ojos. «Pero necesito que estés conmigo al 100%. Julián se masajeó la frente. Sentía que la habitación se cerraba sobre él. Desde que comenzaron los rumores y las investigaciones, cada movimiento parecía un paso hacia un abismo. «Ricardo, la situación se está complicando. Ya vinieron agentes, hay periodistas husmeando. Quizá deberíamos bajar el perfil». Su socio soltó una carcajada amarga. «¿Bajar el perfil? ¿Después de todo lo que hemos hecho? No hay marcha atrás, Julián. El que se detiene en este juego, muere». El empresario lo miró con una mezcla de temor y desconfianza. Siempre había visto en Ricardo a un aliado inseparable, pero ahora comenzaba a notar algo más. Un filo peligroso como de bestia acorralada que no dudaba en atacar a cualquiera. El silencio se rompió con un golpe en la mesa. «Escúchame bien, Herrera», dijo Ricardo con voz baja y dura. «Si empiezas a flaquear, no solo nos tumbas a nosotros, tumbas a todos los que dependen de este negocio, y créeme, no me voy a quedar de brazos cruzados». Julián tragó saliva. «No me amenaces». «No es amenaza, es advertencia», replicó Ricardo, encendiendo otro cigarro con calma fingida. La reunión terminó con un apretón de manos frío. Julián salió del edificio con un nudo en el estómago. El cielo estaba nublado, y la llovizna mojaba las calles de la ciudad. Caminó hasta su coche, respirando hondo, intentando calmarse. Pero al abrir la puerta del auto, ahí estaba otra vez, sentado en el asiento trasero, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. «Lo que planean te llevará a un camino sin retorno», dijo la voz serena. Julián giró la cabeza de inmediato. «Ya basta. ¿Quién eres realmente? ¿Un fantasma? ¿Un delirio?» El hombre lo observó con compasión.
Soy quien viene a recordarte lo que estás a punto de perder. ¿Y qué se supone que pierdo? Ya lo estoy perdiendo todo. Mi hijo me odia, mi esposa me desprecia, la prensa me acosa. ¿Qué más puede pasar? La respuesta llegó como un susurro que se clavó en su pecho. Puedes perder tu alma. El silencio quedó suspendido en el aire. Julián respiraba con dificultad, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Se giró de nuevo, y el asiento trasero estaba vacío. Encendió el motor con manos temblorosas y condujo por la avenida iluminada, pero la ciudad parecía irreconocible. Cada rostro en la calle le parecía una acusación muda, cada semáforo en rojo una advertencia de que su tiempo se agotaba. Esa noche, en la soledad de su estudio, pensó en Ricardo y en la amenaza velada que le había lanzado. Por primera vez, sintió miedo de su propio socio. Entendió que ya no se trataba solo de negocios sucios, sino de sobrevivir en un juego donde cualquiera podía volverse enemigo. Y aunque trató de convencerse de que podía mantener el control, en el fondo sabía que algo se le escapaba de las manos. El amanecer en Querétaro parecía tranquilo, con un cielo despejado y el aire fresco que contrastaba con el smog de la capital. Pero la calma se rompió cuando decenas de camionetas oficiales irrumpieron en una de las obras más grandes de la constructora de Julián. Policías federales, agentes con chalecos antibalas y periodistas con cámaras se agolparon frente al lugar. Los trabajadores, confundidos, dejaron caer sus herramientas. Algunos corrieron, otros observaban con miedo cómo los agentes ingresaban con órdenes en mano. Julián recibió la llamada en su oficina de la Ciudad de México. La voz temblorosa de su ingeniero de campo lo estremeció. Licenciado, la obra está tomada. Tienen documentos, dicen que hay irregularidades en los contratos y que van a incautar todo. El empresario se levantó de golpe, derramando el café sobre la alfombra. Resiste, no firmes nada hasta que yo llegue. Tomó su coche y condujo con furia por la carretera. Cada kilómetro era un martillazo en su mente. Periodistas, policías, cámaras, todo lo que había tratado de ocultar se volvía público. Cuando llegó, las sirenas aún sonaban. Un enjambre de reporteros lo rodeó. «Señor Herrera, ¿es cierto que su empresa está involucrada en sobornos? ¿Qué responde a las acusaciones?» Él empujó micrófonos y cámaras con rabia, abriéndose paso hasta la entrada. Un comandante se cruzó frente a él. «No puede pasar, señor. La obra está asegurada por la autoridad». «Esta es mi empresa», bramó Julián. «Y está bajo investigación», respondió el comandante con frialdad. La humillación fue insoportable. Cientos de ojos lo observaban como si ya fuera culpable. Los obreros, aquellos que antes lo miraban con respeto, lo veían ahora con desconfianza. De regreso a la capital, la presión continuó. En cada noticiero aparecía su nombre. Su rostro, antes símbolo de éxito, se transformaba en la imagen de la corrupción. Llamó a sus contactos en el gobierno, a funcionarios y políticos a quienes había favorecido. Algunos le respondieron con evasivas, otros ni siquiera contestaron. La red que lo había protegido durante años comenzaba a desmoronarse. Esa noche, encerrado en su despacho, Julián se desplomó en el sillón. El whisky ya no calmaba su ansiedad. Encendió la televisión, pero cambió de canal una y otra vez. En todos hablaban de él. «No puede ser», murmuró con los ojos vidriosos. «No puedo perderlo todo». Una voz, suave y conocida, lo interrumpió. «Lo que escondes en la tierra se pudre, lo que das en el cielo permanece». Julián levantó la cabeza. Frente al ventanal, con la ciudad iluminada detrás, estaba él, el mismo hombre, con esa calma imperturbable. «¿Vienes a burlarte?», preguntó Julián con la voz rota. «¿Vienes a regodearte de mi caída?». El visitante negó con serenidad. «No me alegra tu dolor, pero el derrumbe que enfrentas es la oportunidad de dejar de construir sobre cimientos de arena». «Cállate», gritó Julián, arrojando el vaso contra la pared. El cristal estalló. El whisky se deslizó como una mancha oscura sobre la alfombra.
El hombre permaneció inmóvil sin reproche. Aún no es tarde, pero el tiempo se acorta. Cuando Julián parpadeó, ya no estaba. Se dejó caer de rodillas con el rostro hundido en las manos. Por primera vez en años, sintió que no había salida. Esa noche no durmió. El miedo se instaló en su cuerpo como una sombra constante. Y comprendió que lo que hasta ahora había sido solo una persecución silenciosa, estaba a punto de convertirse en ruina abierta. La mañana después de la redada, Julián manejó sin rumbo fijo. La ciudad lo asfixiaba con sus avenidas congestionadas, con los periódicos colgando en los puestos de revistas, mostrando su rostro como símbolo de corrupción. Decidió escapar hacia donde no lo conocieran, lejos del ruido de las cámaras y los murmullos. Tomó la carretera rumbo a Michoacán, a su pueblo natal, un lugar al que no volvía desde hacía más de 20 años. El viaje fue silencioso. Apagó el teléfono. No quería llamadas de Ricardo ni de abogados. El paisaje cambió lentamente, de edificios y anuncios luminosos a montañas verdes y calles estrechas. El aire olía distinto, más limpio, cargado de humedad y tierra. Al entrar al pueblo, la memoria lo golpeó. Reconoció la iglesia blanca con campanario sencillo, las casas de adobe, la plaza central donde jugaba de niño. Estacionó el coche frente a la casa vieja de su madre, ahora abandonada. Las ventanas estaban rotas y la pintura descascarada, pero aún quedaba en la fachada un pedazo de cruz de madera que ella había mandado colocar. Caminó entre los pasillos polvorientos, escuchando los ecos de su infancia. Recordó las noches en que Marta lo hacía arrodillarse para rezar antes de dormir, las historias de honradez que ella repetía incansablemente. De pronto, la imagen de su madre sonriendo apareció en su mente con tanta fuerza que se le humedecieron los ojos. Se dejó caer en una silla rota y habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo. «Perdóname, mamá. No soy el hombre que querías que fuera». El silencio lo envolvió, pero en medio de esa calma sintió una presencia. Levantó la vista y allí estaba él, apoyado contra el marco de la puerta, con la misma expresión serena de siempre. «Todavía puedes serlo», dijo el hombre, sin necesidad de levantar la voz. Julián se llevó las manos a la cabeza. «¿Por qué me persigues? ¿Qué esperas de mí?» «Que elijas». La respuesta fue simple, pero poderosa. El empresario respiró agitadamente. «¿Y qué gano con eso? Si confieso, pierdo mi dinero, mi empresa, mi libertad». «Y si no lo haces, pierdes tu alma», contestó, mirándolo con una compasión que lo desarmaba. Julián lo miró con rabia, pero detrás de esa rabia había un miedo nuevo, el miedo a reconocer que esas palabras tenían razón. «¿Cómo voy a empezar de cero? ¿Qué me queda?» El visitante sonrió apenas. «Te queda lo único que nunca pudiste comprar, la paz». Las palabras lo golpearon como un trueno. Julián se levantó de la silla y caminó hacia el patio trasero, donde todavía crecía el árbol de guayaba que había plantado con su madre cuando era niño. Tocó el tronco áspero y recordó su risa. En ese instante, un torrente de emociones lo invadió. La avaricia, el miedo, el orgullo. Todo parecía tan pequeño comparado con lo que había perdido de sí mismo. Se arrodilló en la tierra húmeda y por primera vez en décadas dejó escapar un sollozo sin intentar contenerlo. No rezó, pero en el fondo de su pecho sintió un impulso que lo acercaba al camino que su madre siempre le había mostrado. El hombre lo observaba en silencio. No lo presionó, no lo apresuró, solo lo acompañaba como si esperara que la semilla germinara por sí sola. Julián permaneció largo rato en ese estado de desahogo. Cuando alzó la vista, el visitante ya no estaba. Solo el viento moviendo las hojas del árbol lo acompañaba. Esa noche regresó a la capital con un dilema ardiente en el corazón. El poder que siempre había protegido se tambaleaba, y ahora entendía que no solo debía temer a la justicia de los hombres, sino también a la justicia que no se podía comprar ni esquivar. El regreso de Michoacán no trajo alivio, sino un peso mayor. Julián entró a su casa con el rostro cansado, esperando al menos silencio.
pero en el comedor lo esperaba Adriana, con los ojos rojos de tanto llorar. Sobre la mesa había una carpeta abierta con documentos esparcidos, facturas falsas, transferencias, cuentas en el extranjero. ¿Esto es tuyo?, preguntó con voz temblorosa, sin apartar la mirada de los papeles. Julián se quedó helado. No supo qué decir. Intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Respóndeme. ¿Todo lo que tenemos viene de esto?». El empresario bajó la vista. El silencio fue más doloroso que cualquier confesión. Adriana cubrió su boca con la mano, ahogada por el asco y la decepción. «Me casé contigo creyendo en tu trabajo, en tu esfuerzo, y todo era mentira». «No es mentira, Adriana», intentó defenderse. «Trabajé duro, pero el sistema es así, todos lo hacen». Ella lo interrumpió con dureza. «No me vengas con excusas. ¿Y qué hay de nuestra familia?». «¿Qué ejemplo le diste a Mauricio?». Como si lo hubieran invocado, el joven apareció en el umbral. Había escuchado la discusión. Su mirada era un cuchillo directo al corazón de su padre. «Ya no hace falta que inventes más, papá. Todo está claro». Julián intentó acercarse. «Mauricio, hijo, escucha». Pero el muchacho retrocedió. «No me llames hijo. Nunca quise ser como tú. Y ahora sé que tenía razón. Eres un ladrón disfrazado de empresario respetable». Las palabras lo aplastaron. Julián extendió la mano, pero el joven lo esquivó. «No quiero nada de tu dinero. No quiero tu apellido. No quiero parecerme a ti ni un poco». Adriana rompió en llanto. «¿Ves lo que lograste? Has destruido todo lo que teníamos». Julián sintió que el mundo se le desmoronaba en un instante. Quiso gritar, defenderse, pero nada salía de su boca. Solo un nudo insoportable que lo ahogaba. Mauricio se giró y se dirigió hacia la puerta. «Me voy. No quiero vivir bajo este techo sucio». «Mauricio, espera», suplicó Julián, pero el joven ya había salido, cerrando de un portazo que retumbó en toda la casa. El silencio que quedó fue peor que cualquier grito. Adriana recogió los documentos con manos temblorosas y lo miró con frialdad. «Yo no me iré aún, pero no porque te quiera. Me quedo porque no pienso permitir que tu miseria arrastre también mi vida». Lo dejó solo en el comedor, rodeado de papeles que probaban sus crímenes. Julián se hundió en una silla, sintiendo que le habían arrancado el alma. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por el estudio, escuchando el eco de las palabras de su hijo. «No quiero tu apellido». La frase lo perseguía como un fantasma. En un momento, al levantar la vista hacia el ventanal, lo vio otra vez. El hombre estaba ahí, de pie, con una expresión de infinita compasión. Julián se quebró. «¿Por qué me haces esto?», sollozó con la voz rota. «Ya lo perdí todo». El visitante lo miró en silencio por un instante, y luego dijo suavemente: «Lo que pierdes ahora es lo que nunca te perteneció. Aún puedes recuperar lo que sí es tuyo: el amor, la verdad». Julián cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, estaba solo de nuevo. Cayó de rodillas, sin fuerzas para sostenerse, y comprendió que su imperio de acero no valía nada si la sangre de su familia lo rechazaba. Por primera vez, sintió que estaba verdaderamente solo. La tensión con su familia apenas había cicatrizado en la superficie cuando el verdadero peligro golpeó la puerta de Julián. Una noche, mientras conducía de regreso a su casa en Las Lomas, notó un coche negro siguiéndolo de cerca. Aceleró, intentó perderlo entre avenidas, pero el vehículo lo perseguía con precisión inquietante. El sudor le corría por la frente y sus manos temblaban sobre el volante. Al llegar a un cruce oscuro, el coche lo cerró de golpe. 3 hombres armados descendieron. Con pasamontañas y pistolas brillando bajo la luz de un faro, se acercaron a su ventana. Julián intentó arrancar, pero uno golpeó el cristal con la culata del arma. «Tranquilo, licenciado», dijo una voz grave. «Esto no es un asalto. Es un mensaje». Lo obligaron a salir del auto y lo empujaron contra la pared húmeda de un edificio abandonado. El olor a orina y basura impregnaba el aire. Uno de los hombres se inclinó hacia su oído. «Ricardo está perdiendo la paciencia.
Dice que lo estás traicionando. Julián tragó saliva, el corazón desbocado. Yo no lo estoy traicionando. El hombre soltó una carcajada sin humor. Pues más te vale demostrarlo, porque si él se convence de lo contrario, no habrá segunda advertencia. Le dieron un golpe en el estómago y lo dejaron tirado en el suelo. El coche negro desapareció entre las sombras. Julián permaneció allí, jadeando, con un dolor agudo que no era nada comparado con el terror que lo consumía. Horas después, tambaleándose, llegó a su casa. Adriana apenas lo miró, pero notó el estado en que venía. La ropa arrugada, la sangre en el labio, los ojos desorbitados. «¿Qué te pasó?», preguntó con frialdad. «Nada», respondió intentando sonar firme. «Un accidente menor». Subió al estudio sin más explicaciones. Cerró la puerta y se dejó caer en el sillón, respirando con dificultad. El miedo se instaló como un huésped permanente. No solo estaba en la mira de las autoridades, ahora también estaba en la lista negra de su propio socio. Entonces, una voz conocida quebró el silencio. «Cuando juegas con serpientes, no puedes esperar que no te muerdan». Julián levantó la vista y ahí estaba, sentado frente a él, el hombre de siempre, con los mismos ojos serenos. «¿Vienes otra vez a sermonearme?», escupió Julián con la rabia mezclada de miedo. «Dime qué hacer. Dime cómo salgo de esto». El visitante lo miró con calma infinita. «No vine a decirte cómo salvar tu dinero, sino cómo salvarte a ti». «Pero me quieren matar», gritó Julián golpeando la mesa con los puños. «¿Acaso no entiendes? Puedo perder la vida». El hombre se inclinó apenas. «Lo que temes perder no es tu vida, es tu poder. Tu vida ya la has estado perdiendo poco a poco, desde que decidiste servir al dinero». Julián se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas, contenidas por años, finalmente brotaron. «No quiero morir así. No quiero terminar siendo otro empresario olvidado, devorado por los mismos que me aplaudían». El visitante permaneció en silencio, pero su mirada transmitía algo que Julián no lograba ignorar: esperanza. Era como si, pese a todo, aún hubiera un resquicio de luz. Esa noche no durmió. Escuchaba cada ruido de la calle como una amenaza. Cada coche que pasaba lo hacía saltar del sillón. Vivía con el miedo clavado en la piel. Y comprendió que lo que hasta ahora había sido un derrumbe personal se estaba transformando en una batalla por su propia supervivencia. El amanecer llegó con un cielo gris, cargado de nubes que parecían reflejar la tormenta interna de Julián. Pasó horas en el estudio, con la mente atrapada entre el miedo a Ricardo y la presencia constante de aquel hombre que lo confrontaba sin violencia, pero con una fuerza imposible de resistir. Esa madrugada, mientras observaba las luces de la ciudad apagarse lentamente, tomó una decisión que cambiaría su vida. Ya no podía seguir fingiendo. Marcó un número en su teléfono. Era el de un viejo conocido en la fiscalía, un hombre que alguna vez le había hecho favores a cambio de dinero. La voz del otro lado sonó sorprendida al escucharlo. «¿Herrera? ¿Qué quieres?». Julián tragó saliva. «Quiero hablar. Quiero contar todo lo que sé». El silencio fue largo, casi eterno. Finalmente la voz respondió: «Si hablas, no hay marcha atrás. ¿Estás seguro?». «Más seguro que nunca», contestó Julián con un hilo de voz que llevaba tanto miedo como determinación. Al día siguiente se reunió en un despacho discreto. Entregó carpetas, documentos, nombres, cuentas, todo lo que durante años había protegido como un tesoro. Los fiscales tomaban nota, grababan cada palabra. Julián sentía que con cada confesión una piedra se desprendía de su espalda, aunque al mismo tiempo sabía que estaba firmando su propia sentencia. Al salir, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire le pareció limpio. Ese mismo día, mandó transferir parte de su fortuna a hospitales públicos, a refugios de mujeres, a comedores comunitarios. Los asesores financieros lo llamaban desesperados. «Licenciado, ¿está seguro de esto? Son sumas millonarias». «Sí», respondió Julián con voz firme. «Úsenlas donde más se necesiten». La noticia no tardó en llegar a la prensa.
El empresario Julián Herrera realiza millonarias donaciones inesperadas. Los comentaristas lo acusaban de querer limpiar su imagen, de comprar indulgencias. Pero a Julián ya no le importaba lo que pensaran. Por primera vez, no actuaba para proteger su poder, sino para aliviar el peso de su conciencia. Esa noche, en la soledad de su estudio, se arrodilló por primera vez en décadas. No sabía qué palabras usar, no recordaba oraciones largas. Solo cerró los ojos y murmuró: «Si de verdad estás ahí, si de verdad me escuchas, ayúdame a no volver atrás». Una brisa suave entró por la ventana, y aunque estaba solo, sintió que no lo estaba del todo. Horas después, mientras caminaba por la ciudad con gorra y lentes oscuros, vio algo que lo conmovió más que cualquier contrato millonario. Un grupo de niños en un comedor comunitario comiendo gracias a la donación que había hecho. Uno de ellos levantó la vista, con la boca llena de arroz y frijoles, y le sonrió sin saber quién era. Esa sonrisa lo atravesó como un rayo de luz. Esa noche volvió a ver al hombre en su despacho. No habló de inmediato, lo dejó saborear el silencio. Julián, con lágrimas contenidas, fue el primero en hablar. «Hoy hice algo distinto. No sé si basta, pero lo intenté». El visitante asintió levemente. «Cada paso hacia la verdad abre un camino nuevo. Tengo miedo», admitió Julián. «Ricardo me quiere muerto y el gobierno puede encarcelarme». El miedo siempre acompaña al que deja la oscuridad, pero ya no camina solo. Por primera vez, Julián no sintió las palabras como una condena, sino como un bálsamo. Había empezado un camino incierto, pero por primera vez en su vida no estaba huyendo, estaba avanzando. La ciudad amaneció cubierta de neblina, como si el cielo mismo dudara en mostrarse. Julián no había dormido. Había pasado la noche caminando por su estudio, revisando una y otra vez las carpetas que ya había entregado a las autoridades, sabiendo que el círculo se cerraba. A las 7 de la mañana recibió la llamada de su abogado. «Julián, el juez aceptó el proceso, tendrás que comparecer. Si hablas, no habrá vuelta atrás». El empresario apretó el teléfono contra su oído. «Lo sé, es lo que quiero». Colgó y se quedó mirando el ventanal. Por primera vez, la idea de enfrentar un tribunal no lo llenaba de rabia ni de miedo, sino de una calma extraña, como si ya hubiera decidido todo. Cuando llegó al edificio judicial, la prensa lo esperaba con micrófonos y cámaras. Flashes lo cegaban, preguntas se agolpaban. «Licenciado Herrera, confiesa su culpabilidad, reconoce los sobornos, está negociando con el gobierno». Julián no respondió. Solo caminó con paso firme, como si cruzara un puente del que no pensaba regresar. En la sala, el ambiente era sofocante. Abogados, periodistas, familiares de víctimas de corrupción, todos lo observaban. En la primera fila estaba Adriana, con gesto endurecido, y unos asientos más allá, Mauricio. El joven lo miraba con una mezcla de odio y expectación. El juez lo llamó al estrado. «Señor Julián Herrera, ¿tiene algo que declarar?» El silencio se hizo denso. Julián respiró hondo, apretó los puños y levantó la voz. «Sí, durante años construí mi fortuna sobre la corrupción. Soborné, lavé dinero, engañé a quienes confiaron en mí, y hoy vengo a reconocerlo». Un murmullo estalló en la sala. Las cámaras capturaban cada gesto. El juez lo observaba con severidad. «¿Está dispuesto a colaborar plenamente con las investigaciones?» «Sí», respondió Julián sin titubear. «Estoy dispuesto a entregar nombres, documentos, cuentas. No quiero seguir viviendo en la mentira». La respiración se le quebraba, pero su voz sonaba firme. Adriana lo miró incrédula, como si no pudiera comprender que ese hombre orgulloso se doblara ante todos. Mauricio, en cambio, lo observaba con intensidad. No había perdón en sus ojos, pero sí una chispa distinta. Por primera vez veía a su padre sin máscaras. Al terminar su declaración, el juez ordenó medidas cautelares. Julián sabía que pronto enfrentaría condena, quizá años en prisión, pero dentro de él algo había cambiado. La carga que llevaba por décadas empezaba a soltarse. Al salir de la sala, la multitud lo rodeó.
Preguntas, gritos, insultos. Julián bajó la cabeza. No necesitaba responder. Ya había dicho lo que debía. En el pasillo, de pie entre la multitud, lo vio otra vez. El hombre de mirada serena. Nadie más parecía notarlo, pero para Julián fue como un faro en medio del caos. Se acercó unos pasos, con lágrimas en los ojos. Lo hice. Dije la verdad. El visitante asintió. Hoy diste el paso que más temías, y aunque el camino que viene será duro, tu alma empieza a liberarse. Un guardia lo empujó suavemente para guiarlo hacia la salida. Julián miró atrás, pero ya no había nadie. Cuando subió a la camioneta de traslado, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo respiró sin sentir que se ahogaba. Sabía que el precio sería alto, pero también entendía que por primera vez estaba dispuesto a pagarlo. Los días en prisión eran largos, fríos y monótonos. Julián Herrera, el empresario que alguna vez había sido portada de revistas y protagonista de banquetes, ahora vestía uniforme beige y compartía celda con hombres que cargaban historias tan oscuras como la suya. Al principio el encierro fue insoportable. El olor a humedad, los gritos en los pasillos, la comida insípida. Pero poco a poco aprendió a aceptar esa nueva realidad, no como un castigo ajeno, sino como consecuencia de lo que había sembrado. Cada mañana, en el patio, observaba el cielo enrejado y sentía que aún en ese lugar había un resquicio de libertad, la libertad de haber dejado de huir. Algunos internos se le acercaban con curiosidad. ¿De verdad eras millonario?, le preguntaban. Él solo sonreía con cansancio. Era esclavo de mi dinero, respondía. Hoy soy pobre, pero más libre que antes. En su interior comenzaba a crecer una paz que jamás había conocido. Pasaba horas escribiendo cartas, no para limpiar su imagen, sino para hablar con sinceridad. Una de esas cartas fue para Mauricio. No esperaba respuesta, pero volcó en cada línea la confesión de sus errores y un ruego, no repetir su camino. Semanas después, un guardia lo llamó. «Tienes visita». Al llegar a la sala, lo vio. Su hijo, sentado con los brazos cruzados, la mirada dura. Julián se detuvo con miedo de acercarse. Finalmente se sentó frente a él. «No sé por qué viniste», murmuró con voz temblorosa. Mauricio lo miró fijamente. «No lo sé yo tampoco. Quizás solo quería ver si de verdad habías cambiado». El silencio pesó entre ambos. Julián respiró hondo. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. Que si pudiera volver atrás lo haría distinto». Mauricio frunció el ceño. «¿Y de qué sirve tu arrepentimiento ahora?». Julián bajó la cabeza. «Sirve para que tú no termines como yo, para que tomes otro camino». El joven lo observó en silencio, y aunque no respondió con palabras, sus ojos ya no estaban llenos de odio, sino de una duda que Julián interpretó como una pequeña grieta en el muro que los separaba. Cuando Mauricio se levantó para irse, Julián no lo detuvo. Pero el simple hecho de que hubiera ido lo llenó de un calor extraño, casi esperanza. Aquella noche, en la soledad de su celda, abrió los ojos y lo vio. El hombre de siempre, de pie, mirándolo con la misma serenidad que el primer día. Julián no sintió miedo. Al contrario, una calma profunda lo envolvió. «Ya no me persigues», dijo con una sonrisa cansada. «Ahora caminas conmigo». El visitante inclinó la cabeza. «Siempre lo hice. Solo necesitabas reconocerlo». No hubo más palabras. Julián cerró los ojos y al volver a abrirlos, la celda estaba vacía. Pero en su corazón quedó la certeza de que, aunque el mundo lo hubiera condenado, había encontrado la paz que tanto buscó en lugares equivocados. El empresario que ocultaba dinero en su oficina había muerto en vida. Lo que quedaba ahora era un hombre dispuesto a vivir sus últimos años con verdad, aunque fuera entre rejas. Antes de despedirme de esta historia, quiero invitarte a reflexionar. A veces perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que transforman. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para continuar con más historias impactantes que te harán pensar en lo que de verdad vale en la vida.